Amén, amén. Te amo, Jesús, te amo, Señor. Y cómo me gusta decirte que te amo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren lo que dice en Lucas 5:37. Y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Oh, Señor Jesucristo, esto es lo que menos quiere, que los recipientes, o sea, este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que se pierdan las personas, hermano. Pero tenemos que ir a Dios, tenemos que ir al Señor Jesucristo. Si no, se van a perder. Si no creen en el Señor Jesucristo, se van a perder, hermano. Se los ruego por la misericordia de Jehová, en el nombre de Jesucristo. Miren lo que dice en Romanos 8:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vosotros vuestros cuerpos. Le leo de nuevo, perdonen hermano, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén, qué tremendo esto, qué palabra hermano, qué palabra. Por eso toda la palabra la tenemos que leer con Dios, con el Señor Jesucristo. Y así vamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y está en nosotros. Eso es lo que quiere, hermano. Pero si ustedes son odres viejos, hermano, no lo van a poder lograr. No, tienen que dejarse trabajar por Dios, por el Señor Jesucristo. Y lo hace con cuerdas de amor. Ah, hermano, es diferente. O sea, ¿qué dolor van a tener en este mundo? Vamos a tener. ¿Quién no tiene dolor? Díganme, a ver, ¿quién no tiene dolor en este mundo? Todos. ¿Qué mejor que el dolor sea con el Señor Jesucristo? Padecer con el Señor Jesucristo. ¿Saben que Él hace más ligera la carga? Y pareciera que vos llorás también. Y te duelen las cosas, hermano. Yo tuve 2 veces cáncer, hermano. Yo estuve en la enfermedad, hermano. Y no entendía. Pero, o sea, yo me gozaba igual. Eso es extraordinario, hermano. Ustedes tienen que palpar esas cosas. O sea, miren esto. Tengo
tengan mucho cuidado, hermano, de esto. Nuestro espíritu, que es de Dios, nuestro espíritu, lamentablemente, por la carne, fue pisoteado, fue puesto bajo los pies, nuestro espíritu. Entonces, para sacar a nuestro espíritu de ahí, por eso andábamos en la carne, en la mentira, en el engaño, y en el egoísmo, y de ahí por delante, hermano, andábamos en eso, en este mundo. Por eso estábamos apartados de Dios, estábamos muertos en delito y en pecado, hermano. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, cuando Dios viene a tu vida, primero a mi vida vino Dios el Padre primero, hermano. Sí, y eso, ¿saben por qué fue eso? Porque había un pueblo que oraba por mí. Había un pueblo que oraba por mí, por la palabra que dice: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré el día del nublado. Él mismo vino a mi casa en el año 96, hermano. Vino a mi casa y me hizo tanto bien. Me puso en mi corazón que cerrara la puerta y me pusiera a rezar, a hablar con Él, a orar, hermano. Yo era católica antes. Y me puse a decir no sé cuántos Padre Nuestros. ¿Por qué el Padre Nuestro, hermano? Porque el Padre Nuestro tiene todo, hermano, para acercarse a Dios. Bueno, eso lo dejó el Señor Jesucristo. Y entonces vos te podés acercar a Dios, hermano, con el Padre Nuestro. Por eso yo digo el Padre Nuestro, porque tiene todo, hermano. Y después digo el Padre Nuestro y después me despacho con el Señor y digo toda. Antes decía cada barbaridad, hermano, pero ahora es diferente mi relación con Dios, hermano. Entonces, Él vino, el Espíritu de Dios vino a mi vida y me hacía sentir tan bien, hermano. Y lo único que yo alcanzaba a escuchar algo que me decía: lee la Biblia, lee la Biblia. ¿Saben por qué me decía el Señor? Lo único que me decía en 3 años y medio, y dale. ¿Saben por qué? Porque la palabra, lo que está escrito en la Biblia, es espíritu y es vida. Y con ese es el que nos hace una nueva criatura, el Señor. Si nosotros dejamos entrar esta palabra, el Espíritu de Dios, hermano, que tiene la palabra, entonces entra a nosotros. Y ese es el que puede sacar a nuestro espíritu de abajo de los pies. Sí, hermano, de abajo de los pies de abajo de los pies puede sacar ese espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, puede sacar de abajo de los pies a nuestro espíritu. Y no solamente eso, sino que también el amor, el Espíritu de Dios, hermano, es el que sacó el amor afuera. ¿Saben por qué fui a la iglesia? Por mi esposo, por amor a mi esposo, hermano. Sí, ¿saben por qué fui a orar? Por amor a mi marido, que lo habían echado del trabajo, entonces yo quería trabajo para mi marido. Por eso me puse a hablar con Dios. 3 años y medio después, falleció la mamá de mi marido, cristiana evangélica. Y yo soñé con mi suegra, que me decía en el sueño: me voy a llevar a uno de mis hijos. Señor Jesucristo, y yo pensaba que era mi marido, hermano. Me perturbaba tanto ese sueño, me perturbaba tanto, hermano, que vino mi hermana Inés, mi hermana mayor, cristiana evangélica, y me dice: Griselda, ¿por qué no vas a la iglesia? Que te va a hacer bien, vas a ver que te vas a olvidar de todas esas cosas. Bueno, entonces fui a la iglesia. O sea que fui a la iglesia por amor a mi marido, hermano, en el nombre de Jesucristo. O sea, por amor. O sea que sacó el amor, lo sacó de abajo de los pies, el Espíritu Santo, hermano. Entonces empecé a ir a la iglesia, empecé a congregarme, empecé a leer la Biblia y me encantó la palabra de Dios. 3 años y medio después, o sea, 7,
caminando con Dios, Dios el Padre me da a su amado Hijo Jesús. Y su amado Hijo Jesús me dio al Espíritu Santo, a su Espíritu, en mi corazón. Ese fue el trabajo más grande que vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso que no podemos despreciar nada. Todo es un deleite. El Señor Jesucristo dejó todas sus cosas bonitas. Y vino a este mundo malo. Se hizo muy pequeñito y nació de mujer. O sea, se hizo carne de pecado, hermano. Jesucristo. Y Él, sin pecado, tomó todos nuestros pecados. Este Señor Jesucristo, ¿cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo voy a poder, cómo no lo voy a reconocer? Primero en mí, yo sé lo que hizo en mí, hermano. Yo sé dónde estaba. Yo sé de dónde me sacó el Señor Jesucristo, hermano. O sea, yo sé estas cosas, estas cosas las viví, hermano. Las vivo. Yo hoy me puedo gozar y mirar a mis nietos y decir, qué hermoso que sos, Señor. Sos hermoso. Y gozarme con mis nietos, con mi hijo, con mi nuera. Hermano, gozarme con mi nuera, hermano. En el nombre de Jesucristo. Si ella es la que hace feliz a mi hijo, hermano, ¿cómo no voy a amar a mi nuera? Yo digo, gracias, Señor, por la nuera que me diste. Hermosa. O sea, esto yo me puedo gozar con mi esposo. Gracias, Señor. Con mi esposo Hugo, precioso hombre de Dios. ¿Cómo no me voy a gozar? Con todo. O sea, con mi pastor, hermanos. ¿Saben qué odres son? Odres nuevos son. El pastor Marcelo, la pastora Claudia de Cabrera, hermano, por favor. O sea, yo miro todo. Gracias, Señor. Estoy anonadada, hermano, en el privilegio que Dios me ha dado hoy de gozarme, hermano, y el domingo gozarme, aunque no ganamos el domingo, hermano, me gozaba. Yo digo, qué hermoso, Señor, ser argentina. Yo le digo, gracias, Señor, porque nací en este país, la Argentina. Gracias, Señor. Gracias por el equipo que nos diste, Señor. Miren ese equipo de fútbol. ¡Qué luchadores! ¡Qué tremendo! ¡Qué humildes! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermosura! Y yo miraba a los jugadores, a todos, y yo digo, Señor, mira esto. Esto, que no están todos dentro de la iglesia de Cristo, hermano, todavía. Y se pueden unir en un solo corazón. Porque son argentinos. ¿Cómo Dios no va a unir a su iglesia, a su pueblo? Yo me gozaba y yo veía todo con los ojos grandes. Y digo, gracias, Señor, gracias, Señor. Si esto lo pudieron hacer, el de estar unido por un juego. O sea, eso me demuestra que Dios va a poder hacerlo más grande, hermano. Y claro, lo imposible. Que estemos la iglesia de Cristo en un solo corazón, una sola mente. Una multitud que no se puede contar, hermano. Eso lo va a hacer Dios. Y lo está haciendo Dios. Él está haciendo odres nuevos. Vasijas, hermano, nuevas. Para poder poner el vino nuevo, hermano. Y van a haber muchos, como dice esta palabra, hermano, que por beber el vino viejo, el añejo, no quieren beber el vino nuevo. Y se están perdiendo de muchas cosas. Y pobre de esos que se van a perder cuando venga el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo los deje. Pobre de esos
que se van a quedar sin el Señor Jesucristo, sin la iglesia de Cristo y sin el Espíritu Santo. Pobre de eso. Y dice la Biblia que van a querer morir. Y dice la Biblia que la muerte va a huir de ellos. O sea, miren, hermano, hoy las personas cuando dicen en la iglesia que, bueno, que tenés que, pasar por dolores, qué terrible, ¿no? En el nombre de Jesucristo, por el proceso. Y te va a hacer doler. Y a muchos le huyen a eso. Y el proceso que les hace este mundo, que les duele hasta los tuétanos. Y no tienen a Dios que los pueda ayudar. No tienen al Señor Jesucristo que hace más ligera la carga. O sea que, estando con el Señor Jesucristo, Él hace más ligera la carga. Sí, te duelen las cosas, pero te gozás. Él cambia tu lamento en baile. Entonces te gozás y caminás y querés más y querés más. Y vamos para adentro y vamos, Señor. Y te pasan y te suceden cosas. El proceso. Sí, hermano. Y vamos a pasar y vamos a tener un proceso. Sí, hermano. Pero este mundo, pobre, porque están en un proceso doloroso, de mucha angustia, de mucho dolor, de depresión, y de ahí por delante. Y están solos, sin Dios. Tristes, ¿no? Hoy es el tiempo de volverse a Dios y de ir a la iglesia y congregarse. Y en esto ser insistidores. Y si te tratan mal en la iglesia, insistí, hermano. A mí me echaron de la iglesia, así que... y no me querían ni saludar. Pero yo tenía tanto gozo en el corazón que yo entraba en la iglesia y parecía una reina. Parecía una reina, todos se corrían porque no me querían saludar, pero yo parecía una reina. ¡Ay, porque tenía el gozo adentro de mi corazón, hermano! Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. El reino de Dios está en medio de nosotros, pero quiere estar en nosotros. ¿Qué van a hacer? ¿Odres viejos? ¿Y van a tener vino viejo? ¡Prueben el nuevo! Mi marido, en el nombre de Jesucristo, miren, hermano, mi marido me preguntaba, ¿no? Cuando nosotros tomábamos la Santa Cena, ¿no? Y mi marido decía, Griselda, debe ser riquísimo ese vino que toman. Porque él no lo tomaba, ¿no? Y yo le decía, sí, que es riquísimo. Y el mejor vino. Y entonces, para la gloria de Dios, hermano, el pastor Martín Cáceres, aun cuando él no estaba bautizado, el pastor Martín Cáceres le dio la Santa Cena, porque lo dijo. Un día de Santa Cena mi marido estaba en la iglesia, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Y entonces el pastor Martín Cáceres dice que Hugo Montenegro tome la Santa Cena también. ¡Oh! Le digo, Hugo, ¿viste? Vas a probar el buen vino ahora. Y claro, y no se rompió ese vino, ese odre. ¡Ay! Porque el Señor lo hizo un odre nuevo, hermano. En el nombre de Jesucristo empezó a trabajar con él. Ya de antes de ir a la iglesia empezó a trabajar con él. Y sí, mi marido se había llenado la cara de granos. Era un grano la cara. Hasta la oreja, la nariz era un morrón. ¡Oh, qué terrible! Entonces yo agarraba los paños, las remeras de mi marido, y las llevaba a la iglesia, y la oraba y todo, ponete esto, Hugo. Y seguía mi marido cada vez peor. Un tratamiento carísimo se hizo. Y entonces, yo digo, yo no sé, Hugo, lo que pasa. Pero algo está pasando. ¿No será que Dios quiere que vayas a la iglesia a pedirle que te sane? Bueno, entonces, y mi marido no iba. Y yo le llevaba la ropa y él se ponía la remera, todo. Nada, che. Entonces un día viene, ya era tanto, hermano, la nariz era un morrón. Entonces agarra un día, viene y dice, Griselda, ¿vas a la iglesia? Sí, voy con vos.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, entonces fui, y lo senté a mi lado. Sentate, Hugo, porque mi marido le dolía la cara. De tanto grano que tenía la cara, ¿no saben lo que fue? Habíamos ido al doctor, aún nos habían recomendado un médico carísimo. Y entonces él, los poquitos días ahí, y entonces él le dio una medicación y fue peor. Y entonces fuimos ese día a la iglesia, hermano, porque le dolía la cara a mi marido. Y estaba en la iglesia y entonces dice mi marido, ay, Griselda, ¿sabes que no siento dolor? No siento la cara. Ay, gloria a Dios, Hugo, es el Espíritu Santo que está trabajando en vos. Bueno, entonces agarró el predicador, dice, el pastor dice, vengan acá todos los que quieran recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces mi marido dice, le digo yo, ¿querés recibir al Señor Jesucristo en tu corazón? Bueno, dale. Bueno, y se fue adelante. Entonces el pastor lo oró y todo, y bueno, y el pastor le dijo, ¿por qué querés que te ore? Y por los granos en la cara, todo, bueno, decía estas palabras y todo. Y salimos de ahí, hermano. Al otro día mi marido estaba peor. No saben lo que era. Y yo lo miraba a mi marido y digo, yo quiero creer, Señor, yo quiero creer. Yo sé que vos lo sanaste, yo sé que eso es lo que tenemos que cambiar. El espíritu de nuestra mente, hermano. Tenemos que dejar todas las mentiras que nos habían hecho creer en nuestra mente los males. Tenemos que cambiar eso. Entonces yo decía, yo creo, Señor, yo quiero creer, vos lo sanaste, Señor. Y ese día tenemos que ir al doctor, y el doctor lo mira, el doctor, esta eminencia de doctor que ahora está jubilado, hermano, lo mira y dice, ¿qué le pasó a Montenegro? Y le dice, si no sabe usted, no sé. Usted la medicación que me dio me hizo peor. Entonces el médico estaba desorientado. Una eminencia, un médico de los mejores dermatólogos. Hermano, nos pagamos un montón para ir a él, para conseguir un turno, todo. Un anciano ya, hermano, Pero después que atendió a mi marido, después se jubiló. Era el propósito que tenía que atender a mi marido. En nombre de Jesucristo. Entonces, el médico estaba, ¿no? Con la lapicera y para hacer la receta. Lo miraba a mi marido y estaba desorientado, que no sabía qué poner. Entonces yo oraba y decía, Señor, ponele a la medicación justa que tienen que hacer. Porque si no le va a explotar la cara a mi marido, Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo. Entonces, escribió ahí dos cosas. Bueno, una inyección que se tenía que poner y una crema hecha, preparada. Abajo había una farmacia y tenía que prepararle esa crema. Y le dijo a Montenegro, Montenegro, ponete muy poquito, porque mi marido cuando le decían una crema, y él se ponía pero un montón en la cara. Entonces, poquitito, Montenegro, ponete en la cara. Bueno, entonces, pero vení otra vez mañana, a ver qué sucede. Bueno, 3 días después. Bueno, entonces agarró mi marido, se puso todo, estaba desorientado. Y entonces, al otro día, hermano, mi marido se quedó con 3 granos en la cara, 3. Y era un morrón era grano en la nariz, era terrible, hermano. Tenemos una foto de mi marido antes. Bueno, y después 3 granos le quedaron, 2 en el cachete y 1 en el otro lado. Bueno, entonces a los 3 días vamos al médico.
y lo mira el médico más desorientado. Estaba más desorientado. Dice, ¿qué le pasó, Montenegro? Y dice, y le digo yo, ¡y Jesucristo lo sanó! Bueno, ¿qué le pasó, Montenegro? Se ve que está muy bien, pero esta aflicción, dice, no tarda menos de 6 meses en curarse. Pero tardó 3 días, hermano. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esto es cuando Dios anda en medio de nosotros, hermano. Y todavía es para testimonio de otros, porque ese médico se jubiló después de eso, ¿no? Pero él, sabiendo de que hay un Cristo que sana, libera, restaura, en el nombre de Jesucristo. ¿Y saben qué? Mi marido, no fue a la iglesia por más o menos 6 años después. Recién fue a la iglesia, hermano. Recién se empezó a congregar. Y después de eso se bautizó. Algunos son unos odres, unos cueros bien duros, hermano. Hay que sobar y sobar y sobar. En el nombre de Jesucristo. Y claro, estos odres, hermano. Y claro, hay cada cuero. En el nombre de Jesucristo. Pero lo va a sacar bueno el Señor. Y claro, es Él el que hace una nueva criatura de las personas. Después de 6 años de eso, recién se bautizó, fue a la iglesia, se bautizó, hermano, y empezó a caminar conmigo en la iglesia. Gracias, Señor. Ahora vamos siempre. Gracias, Señor. Pero ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿Escuchamos esta canción?